Normalmente hay que decir que las instalaciones para suministro de gas están clasificadas y como instalaciones residenciales, comerciales o instalaciones industriales, pero realmente pues, si uno quisiera definir lo que es una instalación industrial, pues la tendría que definir desde el punto de vista de que se dedica, que es una industria que se dedica a producir tal cosa, ¿no? Y si es comercial, pues comercia con alimentos, es una comercializadora de alimentos. Pues ahí esa parte, digamos que no es muy precisa, pero lo que sí podemos decir es que hay pequeños consumidores, medianos consumidores y grandes consumidores. Entonces, voy a llamarla industrial, aunque voy a decir que puede ser de un mediano a un gran consumidor. Bueno, ahorita se dará cuenta cuando estemos haciendo el cálculo. Entonces, este video se trata entonces es de calcular el diámetro de la tubería necesario para transportar el gas desde el punto inicial, desde el punto de partida hasta cada uno de los equipos donde se requiere. Eh, Resulta entonces que todo depende de una serie de variables que vamos a empezar a definir. Bueno, para realizar el cálculo vamos a utilizar aquí una plantillita en Excel. Eh, y vamos a desarrollar, vamos a decir, ahí tenemos el esquema, ¿no? Eso que parece una araña es un esquema tridimensional. Voy a dar aquí pues un acercamiento, ¿no? Y en ese esquema tridimensional nosotros vamos a tener varias cosas. Estos son los datos mínimos necesarios para realizar el cálculo. Si usted tiene otra, entonces también deberá tener algo similar. Si tiene una línea de polietileno, también aplica. Y aplica pues la misma plantilla, la misma fórmula, el mismo procedimiento. La fórmula que se utiliza es la fórmula de Müller, fórmula para presiones mayores a 70 milibares. 70 milibares, para su información, es un PSI. Pues bien, o sea que toda instalación cuya presión de suministro sea superior a 70 milibares o un PSI, entonces puede utilizar esta, esta fórmula, la fórmula de Müller, este procedimiento. Ahora, tiene que ser un sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Pues que no es un sistema en forma de anillo, no se cierra por ninguna parte. Algunos lo llaman en espina de pescado, en fin. Pero creo que el concepto debe ser muy claro y es un sistema abierto, que no se cierra. Muy bien. Pues bien, si observamos ahí claramente, entonces a la parte izquierda tenemos que el tipo de gas es gas natural, puede ser biogás, puede ser gas licuado del petróleo, en fin. Que la gravedad específica es una propiedad del gas que usted vaya a utilizar. Para el gas natural que utilizamos nosotros aquí en Colombia, aquí en Medellín, pues el valor que nosotros tomamos es de 0.6. Eso está dentro de las especificaciones del gas que usted va a utilizar, la ficha técnica, en fin, puede ser 0.67. Bueno, eh, el poder calorífico inferior de ese gas en kilovatios hora sobre metro cúbico. En esas unidades vamos a trabajarlo. O sea, aquí tiene BTU sobre metro cúbico, entonces, o sobre pie cúbico, habrá que llevarlo a kilovatio hora sobre metro cúbico para poder utilizar este procedimiento que te estoy explicando. Poder calorífico inferior y poder calorífico superior, los coloco los dos, pero el que vamos a utilizar es el inferior. Ahora, el tipo de material, tubería de acero al carbón, cédula 40, estoy colocando yo, eso es el que trabajamos aquí, pero de nuevo vuelve y aplica, el suyo es cobre. Bueno, entonces si en su país, en su ciudad, en su región, la tubería que se utiliza es acero galvanizado, es cobre, es acero inoxidable, entonces usted deberá tomar los datos del diámetro interno por donde va a fluir el gas. En el punto A es donde inicia toda la historia, entonces ahí se hace la inyección de gas o ahí llega el gas, ahí se recibe el gas. Bueno,
Para mi caso es un bar, voy a tomar un bar de presión inicial. Esas unidades son muy importantes. Un bar, y voy a tomar muy importante también la presión atmosférica del lugar de la instalación. Pues en mi caso estoy tomando 0.85 bares, como ustedes saben, esa presión pues cambia con la altitud, no es lo mismo estar en Medellín que en Bogotá, que en Quito, que en Lima, en fin, que en México, todo cambia. Entonces usted busca la de su dato, la de específicamente en qué municipio, localidad, en fin, comarca o lo que sea, va a estar la instalación, y según los datos del país, entonces tomará ese valor. Si pues de nuevo, si lo tiene en milímetros, columna de mercurio, en fin, lo que sea, lo debe llevar a bares. Bueno, una vez aclarado todo esto, entonces paso a lo que es el esquema tridimensional. Entonces el esquema tridimensional es la representación en 3 dimensiones de la tubería. Entonces vemos que es una tubería en acero al carbón que va por la parte superior, que puede ser una bodega grande, cuyas alturas son 4 metros, 3 metros, entonces ya ahí observamos las líneas verticales 3 metros, 3 metros, 4 metros, entonces puede ser una bodega, ¿cierto? Porque las bodegas tienen 5 metros, 6 metros de altura, no puede ser una casa. Entonces estamos hablando de una industria. Es parte como de pronto del conocimiento cuando usted reciba esa información. Las longitudes de los diferentes tramos de tubería, de los diferentes nipples o de las longitudes de tubería. Y tenemos en cada punto pues lo que se va a instalar, y lo hemos llamado así como equipo 1, equipo 2 y equipo 3. Y a cada equipo le asignamos entonces la potencia nominal, la potencia de diseño, potencia nominal, la potencia de las especificaciones del fabricante, esa se coloca ahí. Cojo el manual del equipo, reviso, y entonces son 70 kilovatios para el equipo 1, en mi caso, 50 kilovatios para el equipo 2 y 100 kilovatios para el equipo 3. Muy bien, explicada entonces esta parte que es el esquema tridimensional, paso entonces a los datos que debo ubicar y cómo funciona simplemente la plantilla, ¿cierto? Bueno, entonces voy a la plantilla. Esta plantilla tiene una serie de datos en la parte superior que serían como los datos del cliente, ¿cierto? Número de suscripción, si es un consumidor para una empresa distribuidora. Si esta plantilla la vas a utilizar en una empresa distribuidora, entonces habrá un número de suscripción, la dirección de la instalación, la localidad, el nombre del cliente, teléfonos, número consecutivo para control interno, tipo de trabajo, una reforma, una instalación nueva, en fin. Bueno, esos datos son de cada uno. Luego aparece aquí los significados de los colores de esa plantilla. Dice que lo que está en verde encendido es ingresar datos. Dice que lo que está en color amarillo es consultar datos. Son datos que se presentan para que usted haga el recorderis. Y lo que está en verde claro lo calcula la plantilla. Muy bien. Entonces yo lleno siempre todos estos datos de acá. Poder calorífico, lleno los datos. Poder calorífico, poder calórico superior, poder calorífico inferior, gravedad específica, presión atmosférica, presión de medición, todo lo que acabamos de explicar del esquema tridimensional. Y en la primera parte tengo los tramos, que me olvidó decirlos, tengo que volver al esquema tridimensional. ¿Qué son esos tramos? Esos tramos es que yo, de acuerdo a mi capacidad de reconocimiento, a mi modo de trabajo, entonces coloco en el esquema tridimensional letras. Desde A hasta T1 sería el primer tramo. Desde T1 hasta E1 sería el segundo tramo. Desde T1 hasta T2 el tercer tramo. De T2 a
a E2 el tercer tramo, es a 1, 2, 3 el cuarto tramo, y el último pues de T2 a E3. Bueno, alguien podrá decir, no, el primer tramo para mí va a ser el 1, el segundo va a ser el tramo del punto 2, en fin, ya cada cual. Bueno, entonces ubico esos datos aquí en los tramos, ¿cierto? Y, al primer tramo le asigno toda la potencia, 220 kilovatios tengo, porque es el tramo donde va todo el gas, ¿cierto? Ahí yo que le estoy explicando en este videito, entonces le puedo decir ahí en ese tramo se recarga todo el consumo, porque es el primer tramo, por ahí pasa todo el gas, entonces pasan 220 kilovatios. ¿De dónde salen esos 220 kilovatios? Pues esos 220 kilovatios salen de sumar la totalidad de las potencias. Vamos a sumar el equipo 1, que son 70 kilovatios, que lo estamos viendo ahí, equipo 1. Equipo 2, que son 50, entonces tenemos 120, y equipo 3, 100, o sea, ahí tenemos 220 kilovatios. Bien, ese valor lo ingreso allí, 220 kilovatios. Luego, de acuerdo a los tramos como los haya colocado usted, entonces yo sugiero esa distribución, revise bien. Entonces allí va a colocar el que sigue, de T1 a E1. Cuando termina en E1 es el tramo que va hasta el equipo 1. Ahí tengo 70 kilovatios. Entre T1 y T2, ¿sí? De T1 hasta T2, que lo estamos viendo ahí, pues va todo el gas menos el que entregamos desde T1 a E1. O sea, va a 220 kilovatios menos 70 que ya se entregaron en el punto de T1 a E1. Entonces ese es el valor que yo voy a colocar. Bien. De T2 a E2, pues termina en E2, entonces el tramo que va hasta E2, ahí tengo 50. Y hasta E3, pues tengo lo que se lleva hasta E3, que son 100. Bien, esta plantilla trae entonces aquí una cosa que se llama el factor de demanda, el número de viviendas, cuántas viviendas se van a surtir aquí, cuántos locales, debería ser número de locales, solamente es uno la industria, entonces yo lleno 1 en todas partes. Si fuera una línea matriz o fuera una línea de polietileno en estilo espina de pescado y tuviera que surtir varios locales, ¿cierto? Si el asunto fuera surtir varios locales, en fin. Si fueran varios locales, entonces habría que considerar pues qué cantidad de locales está surtiendo o están después de ese tramo, ¿sí? Pero no es un tema pues de aquí. Aquí vamos a decir que si es una sola instalación vamos a poner uno. Voy a colocar también en la descripción pues videos relacionados con lo que le estoy hablando, del número de viviendas, número de locales, para calcular líneas matrices, por si eso es lo que usted necesita. Luego viene pues un factor que se llama el factor de seguridad. Ese factor de seguridad es como qué porcentaje de la capacidad de la instalación le vamos a dejar al cliente para que instale en fechas posteriores. Una previsión a futuro, normalmente se toma como el 15%. O sea que es un factor que está inflado sobre 1, es 1.15. Entonces, el señor colocó, si el total de la instalación serían 100 kilovatios, si fuera el total, a ver, aquí son 220. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dejando una previsión a futuro para el cálculo que estamos haciendo del 15% adicional. Bien. Ese es un factor que nosotros adicionamos. Ya usted le dirá, bueno, le va a poner el 20%, entonces sería 1,2, o sea, 1,20. Bueno.
El caudal, este es un valor que, como dijimos, color verde clarito, entonces lo calcula la plantilla y está influenciado por el poder calorífico, el número de viviendas, el factor de demanda, en fin. Como les digo, los videitos relacionados los iré colocando ahí en la descripción para que usted revise si está interesado en el tema. Bien, ahora vamos con la longitud real. La longitud real simplemente es sumar las distancias de los niples o los tramos que tiene cada tramo, ¿cierto? Entonces, el primero, para el tramo desde A hasta T1 tenemos 19 metros. Y esos 19 metros resultan pues de sumar 4 más 15, que corresponde al tramo 1. Eso nos da 19. Y así debo proceder con los demás. Todo este color encendido, verde encendido, entonces significa que son datos que debo ingresar. Entonces yo voy a escoger, yo como diseñador, usted allá como diseñador o como, sí, diseñador, entonces usted deberá colocar el diámetro que usted vaya a utilizar. Yo estoy utilizando acero al carbón. Y en acero al carbón, para esta instalación que tiene, digamos, una potencia más o menos considerable, voy a colocar tubería de 1 pulgada, que corresponde a 26.64 milímetros. Y ese es el valor que coloco aquí. Es más, lo voy a poner en todos los tramos. Pero usted puede jugar con esto. Los diámetros deben ser en forma decreciente, es decir, el tramo que tiene mayor diámetro siempre es el primero. ¿Y por qué es el primero? Pues simple y llanamente porque tiene que transportar todo el gas. Si usted analiza el tramo que va desde T1 hasta E1, ese tramo solamente tiene que transportar el gas que va desde T1 hasta E1. Entonces es un gas correspondiente a 70 kilovatios, mientras que el primero son 220. Entonces yo siempre le coloco, pues siempre coloco valores iguales de diámetro, pero puedo jugar. A los que tengan menor potencia, pues pueden aguantar menos con un diámetro inferior y nos puede dar el cálculo. Eso es lo que chequeamos al final con la plantilla. Ahora ingresamos entonces en los últimos datos que tenemos que adicionar. Esos datos son los accesorios para calcular una longitud equivalente, es decir, transformar las pérdidas de presión a través de esos accesorios los transformamos en longitud. Entonces simplemente aquí, de nuevo, esta longitud, todos estos datos que vamos a ingresar aquí, el programa los calcula y te da la longitud equivalente. Entonces, aquí deberé calcular y voy a pasar a corregir, muy bueno, porque en el primer tramo, fíjese que tengo desde A hasta T1, tengo un codo, ahí aparece un codo, pero como estamos antes de la T, no tenemos ninguna T, no hemos llegado a la T, entonces no tenemos T, entonces un codo. Yo aquí pues voy a aprovechar para explicar que aquí en el primero sí tenemos uno y ese me había pasado y lo voy a colocar un codo, listo, ya está corregido. Es un codo a 90, es un codo a 90. Observe si verá que ese codo es un codo a 90. Obsérvelo ahí, codo a 90. Bien. Por lo demás, ese tramito no tiene más nada. No tiene, observe que no hemos llegado a la T. Como no hemos llegado a la T, entonces no tenemos ni T a 90 ni T a 180. ¿Listo? Entonces no tenemos eso. Entonces listo. Bueno, no tenemos codos a 45. Los codos a 45 son codos que llamamos medio codos. Entonces tampoco lo hay ahí. Muy bien. Bueno, seguimos. Miremos el tramo
el tramo que se llama el tramo T1E1. Entonces, y vamos a analizar cuáles son los diámetros de ese tramo T1E1, perdón, cuáles son los accesorios. A ver, ¿cuántos codos a 90 tiene? Entonces, tramo T1E1, tenemos un codo a 90 y observamos un codo a 90. No estamos adicionando el codo a la salida, pero usted lo puede colocar. Si le va a colocar un codo ahí en el punto E1, entonces se lo coloca, ¿cierto? Entonces serían dos codos, yo voy a colocar uno. Bien, ¿qué sigue? Codos a 45, medio codos, no tengo ahí. TA90, si tiene una TA90. Tiene una TA90 y vamos a observar esa TA90. Observe en el punto T1. En el punto T1 hay una bifurcación. Es decir que esa T es el punto de partida para dos tramos más. Hay un tramo donde hay un cambio brusco de dirección que es de T1 hasta E1. Eso lo conocemos como una T a 90. Y hay otro que no es un tramo, un cambio de dirección brusco, sino que vamos desde T1 hasta T2. Esa es una T a 180 o a flujo que llamamos, y así la conocemos. Entonces tenemos dos tipos de T, una T a 90 o una T que se genera por cambio brusco para generar una longitud equivalente en pérdida de presión. Y tenemos desde T1 hasta T2 una longitud, una T a flujo, una T suave, en fin, que me genera una T en una longitud equivalente, una caída de presión menor. Bien, entonces nosotros venimos aquí y en el tramo que estamos analizando, ¿cierto? Tenemos una T a 180, a 90, pero no tenemos T a 180. La T a 180 no corresponde al tramo desde T1 a E1. Esa T corresponde al tramo que va desde T1 hasta T2. Vamos a mirarlo. La T a 180 entonces corresponde al tramo T1, T2 y no al tramo T1, E1. De la misma manera entonces se tienen las consideraciones para los tramos, los dos últimos tramos. Y estos valores que tengo aquí, estos valores que estoy señalando aquí, pues salen de eso, ¿cierto? Salen de esas consideraciones. Muy bien, bueno, entonces todo este resto de cosas lo hace la plantilla, ¿cierto? ¿Qué hace? Calcula la longitud equivalente, después calcula una longitud total, toma una presión inicial al inicio de la instalación, calcula una presión final. Después de esa presión final, entonces verifica un porcentaje de pérdidas que no puede ser superior al 10%. Si al utilizar la plantilla este valor le da mayor de 10, entonces debo ir y cambiar el diámetro y aumentarlo, ¿cierto? Pero como aquí lo que tengo es menor que 10, entonces estoy bien. Lo mismo aquí, la velocidad debe ser menor que 20 metros sobre segundo. Me está dando 7.475. Entonces, estoy bien porque es menor que 20. No tengo más nada que hacer. De igual manera, reviso todo lo demás, ¿cierto? Y me da, es que está entre ese rango de valores. Todo el rango de esta columna me da menor del 10%, me da menor de 10. Y todo esto de aquí me da menor que 20. Puedo jugar inclusive con diámetros, o sea, yo si quiero puedo ir aquí, cambiar el diámetro aquí, por ejemplo, voy a cambiar el diámetro que no sea 1 pulgada, no quiero, como es en acero, pues, y lo que estoy haciendo, el ejemplo que estoy haciendo aquí es en acero, estoy tomando un diámetro de 26.64, me dio muy sobrado, entonces voy a utilizar 3/4, tubería de 3/4, entonces listo. Aquí coloco ese diámetro 20,93 para el caso mío, ¿cierto? Porque el caso suyo es diferente, vuelvo y repito, porque depende
de la disponibilidad de lo que usted tenga ya. Y como cambia aquí, voy a cambiar todos los demás. Voy a colocar 20,93. Los pego ahí simplemente y voy y reviso. ¿Sí? Voy a revisar aquí. Y observe entonces que hubo un cambio, ¿cierto? Hubo un cambio aquí, pero igual me sigue sirviendo. Me sigue sirviendo. ¿Sí? Todos estos datos de aquí me dan menores de 10 y todos estos de aquí me dan menores de 20, o sea que me sigue dando. Ahora, eso se debe a que tengo una presión inicial que es de un bar más la presión atmosférica, 1,85. Tengo un dato muy alto. No sé cuáles sean los requerimientos suyos, pero si la presión suya es diferente, voy a cambiar aquí la presión. Voy a decir que la presión al inicio, a ver dónde la tengo yo, esta presión que se llama presión de medición, o sea, la presión que mide el manómetro allá cuando va a arrancar el gas, que no sea 1 y lo va a colocar 0,7. 0,7 y se fue. Entonces voy a mirar qué pasó aquí. ¿Sí? Mire que la presión aquí ya, aquí le metí mal estos datos, es 0,7. 0,7. 0,7. Listo. Ya corregí, vengo aquí y voy a mirar y entonces observe lo que sucede. Ya el porcentaje de pérdidas ya no es, sigue siendo menor que 10, pero cambió, ¿cierto? Y la velocidad ya también varió, aumentó la velocidad, pero igual ese diámetro también me sirve. ¿Listo? Bueno. Bueno, estas son todas las consideraciones para hacer el trabajo del cálculo del diámetro de la tubería, ¿cierto? El diámetro de una tubería para una instalación industrial y la condición es que sea una presión que sea superior a un PSI, ¿cierto? Ahí se utiliza entonces esta fórmula de Müller, esta plantillita sencilla y bueno. Como les digo, los datos iniciales son esos. Si usted toma ese esquema, entonces monta su esquema, le adiciona esos datos y sigue el procedimiento que estoy trabajando en este video. Entonces, utilizando la plantilla puede calcular cualquier instalación industrial. ¿Sí? Y como le digo, pues todo depende de las condiciones donde usted esté, porque si usted está en La Paz, en Bolivia, las condiciones de altitud son totalmente diferentes a las de la costa, a las de Bogotá, a las de Quito. Entonces cambia la presión atmosférica, el gas que utilicen allá va a tener otras condiciones de gravedad específica y poder calorífico, eso es lo que cambia. La tubería que usted va a conseguir allá es diferente a la que nosotros tenemos aquí. Lo mismo son los equipos, medidores, reguladores. El cuento ya de los reguladores de primera y segunda etapa, esa es otra historia. El medidor que se va a seleccionar es otra cosa adicional a lo que yo estoy diciendo aquí.